Como primera afirmación debemos decir que el sistema educativo vive en crisis y que la crisis social, moral, siempre recae en la educación. Pero la crisis ¿es interna del sistema educativo porque va mutando o es externa por causa del neoliberalismo? Durante los años 70, para la mayoría de los investigadores, los problemas escolares se debían a una única causa, la dominación de clase. Esto no era totalmente falso, pero sí estaba errado, porque nos llevaría a identificar a la cultura escolar como una cultura burguesa, lo que nos conduce a creer que nada se podría cambiar si no modificamos la sociedad completa. Los autores consideran que culpar al neoliberalismo solo es una respuesta simplista, porque no puede haber una única causa para la crisis, porque el neoliberalismo no es igual en todo el mundo y porque la escuela muta por sí misma. Para obtener una respuesta, Duet y Tenti-Fanfani comienzan a explorar la historia escolar. 1. El programa institucional. Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX se amplía la escuela para la formación de individuos y su modelo de socialización. ¿Pero qué es el programa institucional? Una estructura estable de la información, aunque sus contenidos pueden variar infinitamente. El programa es independiente de las ideologías escolares que lo transmiten. El programa institucional puede ser definido por 4 grandes características. 1. Valores y principios fuera del mundo. La escuela fue creada por las sociedades dotadas de una historicidad, desarrollando un modelo cultural ideal. Este modelo cultural ideal era susceptible de sustraer a los niños de la evidencia exclusiva de las cosas, las tradiciones y las costumbres. Las escuelas republicanas, laicas y nacionales nacidas entre el siglo XIX y el siglo XX, por lo general combatieron a las escuelas religiosas con principios sagrados. ¿Pero cuál era el principio sagrado de una escuela no religiosa? Bueno, la nueva nación, donde construir la ciencia y la razón y formar ciudadanos, hombres nuevos para la nueva nación. El programa institucional primero fue definido por un conjunto de principios y valores sagrados, homogéneos, fuera del mundo, que no debían ser justificados. ¿Por qué? Porque la fe y la razón no se discuten. Un ejemplo de lo sagrado no religioso podría ser la patria o la bandera. Segunda característica, la vocación. Como el programa institucional descansaba en lo sagrado, los maestros se definían por su vocación. Así como los sacerdotes eran los mediadores entre Dios y hombres, los maestros eran mediadores entre lo sagrado y los hombres. Debido a esto, la vocación de maestro, que mediaba entre lo sagrado y los hombres, le daba una legitimidad carismática. Es decir, la autoridad de los maestros se basaba en principios y valores sagrados, porque éste era, además del mediador, el representante de aquellos principios superiores. Tercer característica, la escuela es un santuario. Reposando en principios y valores sagrados, la escuela era un santuario que protegía de los desórdenes y pasiones del mundo. Esto generaba que la vida escolar no se mezclara con los demás. Se separaba por sexo biológico, la cultura juvenil no tenía lugar en la escuela y se utilizaban uniformes para separar el santuario escolar y la sociedad. Casi todos los santuarios eran internados. La disciplina escolar era autónoma y racional, con un sistema de castigo-recompensa de las costumbres sociales. La disciplina escolar solo se remitía a sí misma y no se cuestionaba. Así, en cuanto a función pedagógica, la escuela se dirigía a alumnos, a sujetos de conocimiento y de razón, no a niños ni adolescentes. La escuela instruía, la familia educaba, y esto generaba la expulsión precoz de los alumnos que no se adaptasen a las reglas escolares. A su vez, la escuela estaba dirigida hacia los creyentes, los herederos y los becarios dispuestos a creer, aunque luego la masificación escolar explotó este modelo de santuario. Cuarta característica, la socialización también es una subjetivación. El programa institucional se basa en la creencia fundamental de la socialización. Es decir, se basa en el sometimiento a una disciplina racional que engendra la autonomía y la libertad de los sujetos. Cuanto más sometido el sujeto a la disciplina racional y cultura universal, más desarrolla su autonomía y espíritu crítico. Porque cuanto más sometido es, más interioriza los principios fundamentales de la fe, la cultura y la ciencia. Así, el programa institucional fue percibido como liberador porque el sometimiento de alumnos a valores y reglas sagradas era fundamental. Pues ese es el corazón de la creencia pedagógica milenaria, en la cual la libertad nace del sometimiento a la figura universal. Uno, la autoridad de los docentes reposaba en valores y principios sagrados. El docente disponía de la misma autoridad que la institución. 2. La escuela era un santuario con capacidad de externalizar los problemas, considerando que las causas de las dificultades venían del medio ambiente. 3. Al apoyarse en la vocación y los principios compartidos, la institución escolar podía ser una organización relativamente simple basada en un orden mecánico. Sin embargo, estas virtudes no deben hacer que nos olvidemos de los puntos negativos y oscuros del modelo.
como lo son el peso de las disciplinas, la autoridad y sus abusos, el encierro, el silencio y las diversas violencias, incluso físicas, que padecían los alumnos. En general, se puede considerar que la modernidad se apropió del programa institucional para convertirlo en una herramienta de sus propios principios. Es que la modernidad se convirtió contradictoria con el propio programa institucional. Razones de la caída del programa. 1. El desencantamiento del mundo. La institución reposa en una concepción vertical y trascendental de la producción del sentido y de lazos mediante la religión y lo sagrado. Es decir, la institución está estructurada de manera jerárquica por fuera del mundo y fundamenta su legitimidad y cohesión social en valores y principios que considera sagrados. Con la ruptura de lo público y lo privado se abandonan las referencias religiosas, pero la escuela laica no abandona la idea de que la vida pública está dirigida por principios trascendentales que se imponen de manera vertical. El desencantamiento del mundo significa principalmente que esta fabricación del sentido y los valores ha declinado en beneficio de construcciones locales de valores y acuerdos sociales y políticos. Las sociedades modernas, cuanto más democráticas e individualistas son, menos postulan a un universo de sentido común en que los programas institucionales tienen la vocación de socializar, es decir, someter. No es que las sociedades modernas no tengan valores, sino que estos valores aparecen como contradictorios entre los propios y los universales del programa. Otro punto crucial es que la legitimidad de la cultura escolar ya no se impone con la misma fuerza en las sociedades donde la cultura de masas debilita el monopolio de la cultura escolar. Es decir, los niños escapan de los límites de su propio mundo social gracias a los medios de comunicación que les ofrecen una cultura alternativa. Antes la escuela no tenía competencia, actualmente compite con otras culturas que poseen medios contradictorios de seducción. 2. La profesión reemplaza la vocación. Al percibir los principios y valores institucionales como contradictorios, la autoridad no puede basarse en estos valores y es por eso que el modelo de vocación declina. La vocación cambia de naturaleza, ya no consiste en identificarse con valores y principios institucionales, sino en realizarse a sí mismo subjetivamente mediante su competencia profesional. La docencia se profesionaliza con el alargamiento de la formación pedagógica, el trabajo en equipo, la afirmación de expertise y una ciencia pedagógica a través de la didáctica. Así la escuela pasa a ser una burocracia profesional. Así el docente ya no tiene legitimidad porque se cree, debe demostrar eficacia, y las escuelas extienden la organización y la división del trabajo. Los especialistas y el sistema de evaluación se multiplican para demostrar la eficacia de estos docentes. El fin del santuario escolar. A partir de la Segunda Guerra Mundial se profundiza la masificación escolar con la ampliación del acceso a la enseñanza secundaria superior. Los nuevos alumnos ya no son los herederos ni los creyentes. Los alumnos son solo chicos y chicas que acarrean problemas de la adolescencia y que llevan a la institución los problemas sociales de los que la escuela antes estaba protegida, es decir, no se hacía cargo. El sistema se vuelve más competitivo al producir muchos diplomas para garantizar su utilidad. Así que el gobierno debe administrar políticas escolares cada vez más complejas porque la formación se considera una inversión por los estados, las empresas y los individuos. Las instituciones pasan a ser organizaciones cada vez más complejas y más administradas. Su monitoreo plantea problemas crecientes. El centralismo y la uniformidad ya no pueden asegurar la regulación de los sistemas. 4. La autonomía del individuo. La escuela ya no recibe solo sujetos, ahora son niños y adolescentes que deben construirse de un modo autónomo y auténtico como sujetos de su propia educación. La pedagogía del proyecto y del contrato sustituyen a esas viejas disciplinas de memorización y repetición. El viejo modelo se desestabiliza y la relación pedagógica lo transforma en un problema porque los marcos ya no son estables, es decir, no tienen referencias. Los órdenes reguladores se transforman en órdenes seculares y el trabajo de docentes y alumnos es más incierto y difícil. Los docentes deben construir las reglas de la vida y motivar a los alumnos. Ahora deben comprometer su personalidad porque el rol profesional ya no es suficiente para ejercer el oficio. Los alumnos deberán motivarse e interesarse más de lo que era necesario en el marco institucional anterior. Los roles escolares ya no son suficientes para sostener a la institución.